creo que no pueden cubrir de ninguna manera todo lo que quisiéramos agradecer a Dios por su bondad, por su amor y por lo que Él ha hecho por nosotros. Creo que esto es algo en común que compartimos, ¿verdad? Esta necesidad constante de darle gracias a Dios por vivir en el consumado es, por vivir en esta realidad que ya ha sido dispuesta para nosotros. Realidad que no tenemos que alcanzar por méritos propios, ni ritos, ni religiones, ni ninguna propuesta humana. Y hoy vamos a comenzar con una serie que nos acompañará, creo yo, por un par de meses, si Dios así lo quiere. Y pone por favor, Anto, el título de la serie en la que vamos a estar inmersos en estos meses. Hacía mucho que no teníamos una serie como tal, ¿verdad? Si bien venimos hablando con continuidad y coherencia, como lo tiene la palabra de Dios, donde sabemos que Cristo siempre es el centro de toda la palabra, Él es la palabra. Hacía mucho que no estábamos en una serie. Y Jesús, la revelación final, se llama esta serie en la que estaremos a través de las Escrituras, justamente dándole sustento al título de esta serie, que por supuesto no es algo que se le ocurrió a un hombre ni nada por el estilo. Esta es la realidad de las Escrituras, esta es la realidad que Dios ha dispuesto. Jesús es la revelación final. A través de Jesús es que Dios es revelado completamente, porque Jesús es la imagen de este Dios invisible. Entonces, bajo este título y esta que es una afirmación, yo puse un subtítulo aquí: menos que Cristo es insuficiente, más que Cristo no hay. Menos que Cristo es insuficiente. No hay nada que se compare a Cristo, o cualquier cosa que nosotros querramos comparar a Cristo es insuficiente. Más Cristo es la suficiencia total de todas las cosas. Y no hay más revelación a la que Dios ya ha dispuesto en su palabra. ¿Amén? ¿Verdad? No hay más revelación. No hay más nada que algunos de los que estamos aquí, o algunos de los que estén en otro lugar, o algún evangelista conocido o teólogo conocido pueda agregar más allá de la verdad que ha sido revelada en Cristo Jesús. Sí podemos tener un poco de esclarecimiento, ¿verdad? Pero la revelación final es Jesús. Entonces, si bien nosotros a veces decimos gracias a Dios porque tenemos mayor revelación, en realidad nosotros la revelación ya la conocemos, es Cristo. Lo que necesitamos cada uno de nosotros es más profundidad. Es introducirnos más en Cristo, es descubrir y estudiar a la luz de la palabra de Dios esta gran verdad. Entonces, hay algo que tenemos que tener especial cuidado como iglesia, vos y yo, y es en, como recién decía Chris, ¿no? Cuidado en qué cosas escuchar, incluso en qué cosas cantar, cuando nosotros lo llevamos a la luz de la verdad, que es Cristo. En este tiempo es muy común, y ya lo sabemos, que a través de los escritos bíblicos ya era común en los tiempos de Jesús nuevos mensajes de parte de Dios, o nuevas profecías o revelaciones. Y esto literalmente, lo hablábamos ayer martes, ha provocado una grieta en el pueblo cristiano. Es lamentable, ¿no? Muchas, pero hoy se ve claramente dividido esto. Iglesias o cristianos defendiendo a un hombre y no defendiendo el mensaje de Cristo. Es triste lo que está pasando hoy con la iglesia, cómo la iglesia de Cristo está en boca incluso de aquellos que no son cristianos. Lo podemos ver fácil en los noticieros, en cualquier periódico o en cualquier red. Entonces hoy claramente y lamentablemente e increíblemente los cristianos estamos unos contra los otros. ¿Esto a qué se debe básicamente? A que se ha perdido el mensaje central. Porque saben que un hombre no puede y no tiene coherencia. Lo podemos ver en nuestra vida misma. No podemos sostener, si no es a través de un solo mensaje que es Cristo, la coherencia.
Por eso cuando hay una nueva revelación o cuando alguien dice que tiene la verdad, está en graves problemas. Porque toda la verdad está en Cristo. Él es el mensaje central de la palabra de Dios. Las profecías y revelaciones se han cumplido en Él. Entonces, el Evangelio tampoco es una saga de películas, ¿verdad? No tiene que ver con eso, ni es una serie, no. No es una producción que nunca termina, no. Ya ha llegado a su fin porque toda la revelación ha sido cumplida en Cristo. No hay nuevos episodios de esto. No hay nuevos capítulos, ni tampoco hay nuevos protagonistas. Claro, hay un final que esperamos y es cuando nos encontremos con Él. Pero claramente Dios ha hablado a través de Cristo. Y el miércoles pasado hablábamos acerca de tener cuidado, ¿no? La palabra nos advertía que tuviéramos cuidado. Y hoy es un tiempo, como todos los tiempos, en que debemos tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que consumimos o incluso a veces con lo que defendemos. Nuestra fe no puede estar basada en hombres. Nuestra fe tiene que estar basada en Cristo, en todo lo que Él ya consiguió en la cruz del Calvario, en todo lo que ya fue terminado y consumado. Vamos a ir a Hebreos 1, el pasaje que nos va a acompañar como pasaje central durante esta serie. Dice Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. El 2 dice: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Vamos a quedarnos en el 1. Entonces, podemos ver aquí que antes de la cruz, en otras épocas, o hablando acerca, o leyendo el Antiguo Testamento, Dios usó sueños y visiones. Esto lo podemos encontrar a través de las Escrituras. Vamos a leer algunos pocos pasajes para darle fundamento a esto. ¿Para qué usó los sueños y visiones? Bueno, para comunicarse con el pueblo. E incluso le dio sueños y visiones a los enemigos del pueblo de Israel. Entonces, era tal la manera en que los sueños y visiones eran fundamentales antes de la cruz, que el pueblo necesitaba de alguna manera, y era a través justamente de estas sueños o visiones que Dios les daba a los profetas, que podían tener la voz de Dios, que podían comunicarse con Él. Pero hubo también periodos de ausencia de visiones por la escasez de profetas y también por la desobediencia. Y vamos a citar algunos. Vamos a 1 Samuel 3:1. 1 Samuel 3:1 en la NBI. Samuel dice que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos, dice, no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. El mismo Samuel, en 1 Samuel 28:5, no sé si lo pasé, pero si no, búscalo porfa. 1 Samuel 28:5, gracias. Entonces, cuando vio Saúl, aquí obviamente le está hablando al rey Saúl, al ejército filisteo, a Saúl le entró tal miedo que se descorazonó por completo. Y el 6 dice, por eso consultó al Señor, pero él no respondió ni en sueños, ni por el urín, ni por los profetas. El urín era un instrumento que se utilizaba a través del cual Dios hablaba. Era algo que los profetas llevaban en el pecho. Entonces, fíjense que algunas de las cosas, en este caso vimos dos, era por la escasez de profetas, es decir, hombres que estuvieran a la altura de lo que Dios quería hacer, así como por la desobediencia, en este caso, de Saúl. Entonces Dios usó los sueños y visiones en el Antiguo Testamento. También lo usó, por ejemplo, con Abraham. Veamos Génesis 15:1. Génesis 15:1. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo
y muy grande será tu recompensa. También en Génesis 12:3 dice a Abraham, ¿no? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Está hablando aquí acerca de la descendencia, ¿no? De esta promesa y de este pacto de Dios con Abraham. Sabemos que esta descendencia es Cristo, ¿sí? A eso se refiere esto. Y sería bueno que buscáramos Gálatas 3:16 para que podamos entender acerca de esta promesa que Dios le hace a Abraham. Dice, ahora bien, las promesas se hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Entonces, esta bendición se concreta, lógicamente, en la persona de Cristo, quien es descendiente de Abraham, quien permite la salvación y que nosotros los gentiles podamos llegar a Él por fe. Esta es la bendición a la que Dios se refiere. No es a que Él iba a tener muchas tierras, muchas posesiones. La verdadera bendición era que de Él descendería ni más ni menos que el Salvador del mundo. Lo cierto es que Dios también usó entonces la visión para reafirmar el pacto con Abraham y recordándole que tendría un hijo que sería el padre de muchas naciones. También recordamos a José el soñador, ¿sí? ¿Se acuerdan? José el soñador. Génesis nos habla acerca de José. Él no es solo que soñó acerca de lo que él iba a suceder. ¿Recuerdan cuando le cuenta a sus hermanos en uno de los sueños? Él les dice que ellos se inclinaban ante él a partir de este sueño es que sus hermanos lo venden, ¿verdad? Pero además José también interpretaba los sueños. Se lo interpretó en la cárcel al copero, al panadero, ¿sí? Entonces se mostraba a través de sueños y visiones, en el caso, por ejemplo, de José, que José tendría como propósito en Dios que se convirtiera en el segundo al mando después del faraón y que salvara ¿a quién? A los egipcios y también a los propios israelitas de una profunda hambruna. ¿Se dan cuenta de qué se tratan los sueños y visiones que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento? También a los ejércitos madianitas y amalecitas, a través de un sueño inspirado por Dios, Dios le dijo que Gedeón iba a entrar, ¿se acuerdan? En el campamento de ellos y que serían derrotados. Entonces, estas son las manifestaciones o a través de cómo Dios se comunicaba en sueños y visiones. Estamos en Hebreos, en el capítulo 1, donde dice que Dios antes se mostró y habló a través de los profetas. Y hoy mientras buscaba también, Primera de Reyes 3:5, nos dice que fue en un sueño que Dios le dio a Salomón, y en la que, miren, y en ese mismo sitio se apareció el Señor en un sueño a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Fue en un sueño. No tenía el recuerdo yo acerca de que había sido en un sueño. Ni hablemos de Daniel, ¿verdad? A través de sueños y visiones. Dios colocó a Daniel también en una posición de poder e influencia al permitirle interpretar el sueño de un gobernante extranjero. Tuvo muchos sueños y muchas visiones que tienen una directa relación con el Apocalipsis. Ahora, ¿qué son los sueños y visiones en el Nuevo Testamento? Bueno, las visiones y sueños en el Nuevo Testamento también sirvieron para proporcionar información que no estaba disponible. Específicamente, Dios usó sueños y visiones para identificar a Jesús y establecer su iglesia. Zacarías, por ejemplo, nos habla, recibe la visita de un ángel. Zacarías era un hombre ya de edad avanzada cuando un ángel lo visita y le dice que tendría un hijo muy importante, refiriéndose a que él sería el padre
de Juan el Bautista, ¿verdad? Quien abriría el camino de Jesús. A José, Dios le envió un ángel en un sueño, convenciéndolo de que María había sido, ¿sí?, embarazada por el Espíritu Santo. Y después de que naciera Jesús, Dios también envió 2 sueños más. Uno para decirle que José llevara a su familia a Egipto para que Herodes no pudiera matar al niño Jesús. Y el otro para que pudiera volver a casa. Pero no solo eso. Jesús también Dios también habló a través de pesadillas. Sí, una mujer tenía que tener una pesadilla. No podía ser de otra manera. Una mujer tuvo una pesadilla. No es que ella era una pesadilla, no malinterprete. Dije que una mujer tuvo una pesadilla. Mateo 27:19 nos relata que la esposa de Pilato le envía un mensaje urgente para que liberara a Jesús, porque ella había tenido un sueño horrible, una pesadilla. Entonces, Ananías tuvo un sueño, tuvo una visión. Hechos 9:10, en la Reina Valera. Si es que lo tenés ahí, Hechos 9:10. Aquí está lo que hablábamos recién, acerca de la esposa de Pilato. Hechos 9:10 nos habla acerca de que para convencer a Ananías, quien era un cristiano de la época, había hecho nada menos ni nada más que una visión de Dios. También en el libro de los Hechos, Cornelio obedece la visión pidiéndole a Pedro que viniera y le predicara. ¿Recuerdan? Y en ese momento cuando Pedro predicó, su casa estaba llena de gentiles y todos ellos fueron salvos por la gracia de Dios. Otra visión muy conocida es la que Pedro tuvo sobre un lienzo. Hebreos 10:9 al 15 nos relata que mientras Pedro oraba en la azotea de una casa en Jope, Dios le dio una visión de animales que bajaban en algo parecido a un lienzo. Y una voz del cielo le dijo a Pedro que matara a los animales. Algunos de estos animales que Pedro veía en la visión, para el pueblo de Israel, eran impuros. Pero Dios le dice que los matara y que los comiera. ¿Para qué sirvió esta visión? Bueno, ni más ni menos para mostrar que los cristianos ya no estarían sujetos a una ley de hombres. Y que Dios había declarado a nosotros, a los gentiles, limpios. Es decir, el cielo entonces ahora estaba abierto a todos los que quisieran seguir a Jesús. Y por otro lado, Pablo tuvo varias visiones en su vida misionera. En una de ellas, por ejemplo, que relata Hechos, Dios lo envía a predicar a Macedonia. Otra de estos sueños y visiones, también en Hechos, lo anima a Pablo a seguir predicando. Pero quizás la más trascendente es la que relata 2 de Corintios 1:6, del 1 al 6. ¿Esa sí la tenemos? 2 de Corintios 12, 2 de Corintios 12, del 1 al 6. 2 de Corintios 12, del 1, en la NBI, ¿sí está? Dice así: me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones. Vamos a quedarnos simplemente aquí para no ir más allá. Paso a referirme, dice, a las visiones y revelaciones del Señor. ¿Cuáles eran las visiones y revelaciones del Señor? Ni más ni menos que Dios le dio una amplia visión de lo que sucedía en los cielos. Y por último, Juan, a través de visiones, fue que escribe el libro del Apocalipsis, mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Sueños y visiones hoy en día. ¿Qué pasa con esto? Ya escuchaste esto, ¿no? ¿Sabes que tuve un sueño? ¿O sabes que tuve una visión? Mauri, mientras te miraba y yo predicaba, tuve una visión. Esto es algo que es moneda corriente hoy desde muchos púlpitos y en muchas iglesias. Pero ¿qué hay si en realidad ahora toda la revelación y toda la verdad está en Cristo?
¿Hay algo más que podamos agregar? Ahora que la Biblia está completa, probablemente Dios no tenga que usar los sueños y las visiones tanto como antes. No estoy dando por sentado que no podés tener un sueño. Dios te puede advertir de un sueño y Él puede utilizar diversas maneras. Algunos hemos sido muy cabezaduras y muy testarudos y ha tenido que hasta amonestarnos a través de un sueño o quizás una visión. Pero cuando tenemos que tomar una decisión, nuestro primer material de consulta debería ser la palabra de Dios. No esperar una confirmación en sueño. Confirmame en sueño, Señor, si es que tengo que salir a buscar trabajo o no. Mientras duermo. Confirmame en sueño, está bien, se entiende, ¿no? Bueno. Entonces, nuestro primer lugar o nuestra primera parada de consulta debe ser la Biblia. No un sueño, porque nosotros hoy ya sabemos que cualquier decisión que querramos tomar tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Y yo ya no tengo que orar, Señor, quiero saber cuál es tu voluntad. La voluntad de Dios ya ha sido expresada. La voluntad de Dios ya ha sido y es conocida por sus hijos. Estaríamos en graves problemas si tuviéramos que orar para saber cuál es la voluntad de Dios. Y paso a explicarme por qué. No sé, tengo que comprar algo. Señor, voy a orar para saber si es tu voluntad. Lo primero que debo entender es que si aquello que voy a comprar está bajo el deseo y bajo la voluntad de Dios, si colabora con la voluntad de Dios, con su proyecto y con su propósito. Entonces, otra cosa que me puede ayudar es saber si eso será para la gloria de Dios y no para la mía. Probablemente, quizás, vuelvo a repetir, en algún momento necesitemos un sueño para que Dios nos hable. Pero está claro que Dios nos ha dejado todo estipulado y de manera tan clara, tan concisa en su palabra. Leamos de nuevo, por favor, Hebreos 1 y 2. Dice entonces Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A Él lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. Es interesante que nosotros podamos dar un poquito de contexto en qué momento se escribe esta epístola de los hebreos, ¿no? ¿Y para qué la escribió? Bueno, la escribió para animar a los creyentes a perseverar, recordándoles que Jesús es superior, cuando ustedes leen Hebreos completo, es superior a los hombres, a los ángeles y a cualquier otra cosa que haya sido creada. Y que el sufrimiento actual por el que ellos pasaban y padecían no se compara nada con la gloria y con la recompensa eterna. Entonces, lo que hace el libro de Hebreos cuando lo leemos y en el contexto histórico, nos traslada a un momento del cristianismo primitivo. Esto recién comenzaba. Y este escrito se está dirigiendo a un grupo escuchen bien, de judíos creyentes. De judíos creyentes. No gentiles, Tras abrazar la fe en Jesús, tras salir del antiguo pacto para entrar en el nuevo pacto. En este momento de la historia, creo que es entre el 60 y 70 después de Cristo, no recuerdo bien en qué libro es escrito, el Imperio Romano perseguía a los cristianos. Entonces ellos estaban en medio de intensas presiones. Por un lado, de donde ellos antes pertenecían, es decir, por el pueblo judío, los sacerdotes de aquella época, los escribas y los fariseos, y por otro lado eran perseguidos por ahora su fe en Cristo. Entonces, este era un grupo que se había alejado de las prácticas
y sistemas del templo en Jerusalén. ¿Cuál era la diferencia principal? Bueno, este grupo, como recién les dije, creían en Jesús, creían en que Jesús era el Mesías, mientras que el resto no creía lo mismo. Creían en un Cristo que había sido crucificado y que había resucitado. Esto era y representaba un desafío profundo y radical contra las costumbres del pueblo de Israel. ¿Cuál era el orden establecido hasta ese momento por el pueblo judío? La ley mosaica, las prácticas rituales del templo, y ellos todavía a la expectativa de un Mesías. Recién hacíamos referencia aquí antes de comenzar el culto, ¿no? Acerca de una canción que dice Mesías ven. Sería lo que alguien en esta época podría cantar. Iría muy bien esa canción. El Mesías ya vino, ¿verdad? Sí tiene que regresar ahora, pero en su segunda venida. Entonces, ¿qué pasaba en este momento en que la carta es escrita? Vuelvo a repetir, estos eran judíos que habían abandonado la ley para ahora poner toda su fe en Cristo y creer que Cristo era el Mesías que había sido prometido. Entonces, los judíos, los hebreos aquí, se vieron enfrentados a una resistencia y una hostilidad de dos partes. Por un lado, del mismo pueblo de Israel, y por otro lado, del Imperio Romano, que perseguía, que cometía crímenes contra aquellos que profesaban la fe en Cristo. Entonces la carta a los hebreos se dirige a una comunidad específica de judíos cristianos que estaban siendo perseguidos con un solo fin. Vuelvo a repetir, desde dos lados, desde dos facciones, que abandonaran su fe en Cristo. Entonces, el desafío que ellos enfrentaban era perseverar en esta fe. Caminaban en Cristo, habían profesado su fe en Cristo. Había cristianos comprometidos. Pero lo que estaba sucediendo ahora ante esta situación es que muchos se preguntaban si tal vez aquello que habían dejado era mejor que lo que ahora habían encontrado. Entonces, luchaban por decidir si continuarían o no en la fe. Es aquí que el autor de Hebreos, que hasta el momento no hay certeza de quién ha sido, algunos aseveran que es Pablo, por la manera en que fue escrita esta epístola. Entonces lo que hace el autor de Hebreo aquí es exhortarlos a reflexionar sobre la supremacía de Cristo, sobre la superioridad de Cristo, sobre la suficiencia de Cristo, en quien habían creído. ¿Para qué? Para que esto funcionara como un antídoto contra la tentación de no perseverar en la fe. Entonces el autor de Hebreo les recuerda que Jesús es la esencia misma de la fe. ¿Recuerdan cuando estudiamos acerca de qué era la fe, verdad? Jesús es la esencia misma de la fe y que no hay nada mejor que Jesús, no hay nada mejor que Él. Por eso no se trata de conocer a Jesús y luego seguir en busca de algo mejor. Miren, hay muchos y en muchas ocasiones las personas llegan a la iglesia, conocen de Jesús, se emocionan con las verdades reveladas en las Escrituras, se emocionan con su amor, cantan a Jesús, algunos hasta predican, hablan de Jesús, profesan su fe en Él, abiertamente dice que lo aman, pero luego continúan su camino en busca de algo mejor y tienen a Jesús simplemente como un accesorio. No les alcanza con la vida de Cristo, pero los que estamos aquí sí nos alcanza con Cristo, ¿verdad? Él es más que suficiente. Entonces, Cristo a este tipo de personas no le resulta suficiente y no entienden algo central, que ahora Cristo es mi vida. Cristo es la vida. Y esta es la verdad
que nos satisface por completo. Lo decía Chris recién como si hubiese leído parte de lo que yo escribí. Cristo es la verdad que nos satisface por completo. Por eso cantamos, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Saber que Cristo es la vida. Vamos a la primera imagen. La verdad que nos satisface es el conocimiento de que Cristo es la vida. Esto es lo único que puede satisfacer a un cristiano. Conocer que toda la verdad está en Cristo. ¿Cómo encontramos satisfacción en Cristo? En que Él nos ha transformado, en que ha cambiado nuestra perspectiva de mirar, de vivir, de decidir, que ahora estamos en su propósito, ya no en el nuestro. Entonces toda la esperanza y la existencia misma, tuya y mía, ahora descansa solo en Cristo. Más allá de cualquier circunstancia. Esta es la verdad que a nosotros ante cualquier adversidad nos hace decir que en Cristo lo tenemos todo. Ahora, ¿cómo podemos experimentar esta verdad final? Porque esta es la verdad final. Y amigos, porque hay muchos que no puedo experimentar la plenitud en Cristo. Y entiendo, todos hemos pasado por esta situación. No puedo sentirme completo en Cristo. Siempre estoy necesitando algo más. Por momentos estoy o me siento satisfecho en Él. Pero luego de un tiempo comienzo a buscar en otros lados satisfacción. ¿Cómo podemos hacer que Cristo entonces sea realmente o experimentar esta verdad final? Sencillo. Es hacer de Cristo nuestra prioridad. No hay otra manera. Él debe ser mi prioridad de manera diaria. Si no, será imposible experimentar verdadera satisfacción en su presencia. ¿Cómo es que logramos satisfacción en algo cotidiano? Por ejemplo, cuando tenemos hambre. ¿Qué hacemos? Comemos. Y si seguimos teniendo hambre, ¿qué hacemos? Comemos más. Y así estamos algunos, ¿no? Entonces, para encontrar saciedad, para encontrar satisfacción, necesitamos alimentarnos. Para encontrar satisfacción en Cristo, necesitamos alimentarnos de Él, necesitamos comer de Él. Entonces, ¿por qué decimos que la revelación final está en Cristo? Significa que en la vida, muerte y resurrección de Jesús, Dios ya ha dicho su última y más completa palabra. Repito, decir que la revelación final está en Cristo significa que en la vida, muerte y resurrección de Jesús, Dios ya ha hecho y ha dicho su última y más completa palabra. ¿Qué significa esto? Que no se requiere y no se espera ninguna otra intervención que cambie las reglas del juego, voy a utilizar esta palabra, o una ayuda futura que solucione lo que Cristo no solucionó. ¿Acaso hay algo que Cristo no solucionó? Qué triste sería que nosotros tuviéramos que todavía hacer más cosas para poder solucionar nuestra vida. Aunque sé que en muchas ocasiones se hace. Se ofrecen visiones, se ofrecen estrategias, se ofrecen nuevas ideas, se ofrecen nuevas revelaciones. Lo hablábamos el miércoles pasado. Escuchamos mucho, traigo hoy una nueva revelación para la iglesia. ¿De verdad? ¿Hay un nuevo Cristo? ¿Alguien más murió? ¿Alguien más es hijo? ¿En serio? ¿Todavía es permitido decir esto? ¿Todavía es permitido que una iglesia escuche estas cosas? Entonces, entender que la revelación final está en Cristo nos hace además comprender que no estamos a la espera de una solución. No, la solución ya llegó. No estamos a la espera de una solución futura. No estamos a la espera, ni vos ni yo estamos a la espera de una victoria futura. Vamos a orar para conseguir la victoria. Si la victoria ya fue consumada. Entender esto
comprender esto es comprender que la ayuda no está en camino. Ah, sí, ahí viene Dios. Ahí viene, Él te va a ayudar. Ya llegó la ayuda, amigos. Y nosotros necesitamos vivir sobre estas verdades. Si no, siempre estaremos en una vida cristiana deficiente, insegura e inestable, que necesita siempre de anexos, de aderezos o de otros condimentos para que la vida cristiana pueda ser gustosa, cuando entendemos que el verdadero alimento es Cristo. Entonces, si no podemos experimentar la plenitud, quizás sea porque esta realidad que ya ha sido consumada, no la has podido asimilar. ¿Y recuerdan el título, el subtítulo que yo puse? Menos que Cristo es insuficiente, más que Cristo no hay. Vamos a la siguiente imagen, la que tenías después, por favor. Menos que Cristo es insuficiente. Miren, cualquier mérito humano, acto religioso, o intermediario, profeta, pastor, o lo que sea, en la obra de Jesús resulta insuficiente. Por eso, vuelvo a repetir, las ideas, las formas que un hombre pueda venir y establecer, esta es la revelación que Dios me ha dado. A partir de ahora vamos a hacer así y así. A partir de ahora vamos a construir esta iglesia así. A partir de ahora nos vamos a multiplicar de esta manera. La salvación no se define como Cristo más desempeño, más disciplina o más. Cristo más esto. Sí, Cristo está bien, pero vamos a agregarle esto. Vamos a agregarle un encuentro. Pero no, también vamos a hacer un pre-encuentro. Vamos a hacer, no estoy en contra de, voy a utilizar el congreso, siempre y cuando esto tenga el mensaje central que he escrito. Vamos a hacer un congreso, pero antes también vamos a hacer un pre-congreso. Y después del que venga el congreso vamos a hacer un post-congreso. Eso es Cristo más algo que quiero agregar. O Cristo más religión. Cualquier obra humana o mérito personal, rito religioso o intermediario a la obra de Jesús resulta insuficiente. Vamos a la siguiente. Menos que Cristo es insuficiente, entonces más que Cristo no hay. La obra de Cristo fue plena y consumada. La obra de Cristo fue plena. ¿Y qué? Consumada. Por lo tanto, no es ni necesario ni posible añadir nada más. Vamos a poner al que está aquí. Marce, dice Dios, no necesito nada tuyo, no tenés nada que agregar, no tenés nada que proponer, porque yo todo ya lo revelé en la persona de Cristo y todo ha sido consumado en Él. Solo encárgate de transmitir el Evangelio de manera responsable. Jesús es la palabra de Dios en toda su plenitud. Él lo dijo, incluso las Escrituras hablan de mí. Todo hablaba de mí cuando Él confronta a los fariseos, ¿verdad? Entonces Cristo es el objetivo de toda la revelación del Antiguo Testamento y necesitamos entender que culmina en Él, pero además se cumple en Él. Escuchen esto. Culmina en Él y se cumple en Él. No hay nada incompleto en la obra que Dios ha hecho. ¿Qué es entonces la historia de la revelación divina de la persona de Cristo? Es una historia de progresión, pero que termina en Cristo. Esto, no hay más progresión más allá de Él, ¿se entiende? No podemos agregar nada más, ni por más que suene cristiano, o nos parezca lindo, o nos haga sentir cómodos, o nos haga sentir lindos. No hay nada más. Jesús cumplió absolutamente todas las profecías del Antiguo
testamentos, ¿no? El otro día hablábamos algunas, por ejemplo, el nacimiento en Belén. Miqueas habla acerca de esto, que él descendería de David. Isaías nos revela esto. Isaías también nos habla de que él iba a nacer de una virgen. El mismo Isaías nos habla acerca de que él sería llamado a ser luz para los gentiles, para vos y para mí. Sí, ya estaba todo dicho antes de que Cristo viniera. Incluso Zacarías nos habla acerca de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Es tan hermosa la Escritura, porque encontramos a Jesús. El mismo Zacarías nos dice que él sería traicionado por 30 piezas. Deuteronomio nos habla, ¿no?, acerca de que él iba a ser muerto en un madero. El Salmo 22, que hemos leído muchas veces aquí, nos habla de la forma en que él iba a ser tratado. Y hay un salmo maravilloso que está, el Salmo 16:10. Busquémoslo, ¿sabes? El Salmo 16:10. Me voy a tomar el tecito de la fe. ¿Sabe a sabiduría? No me abandonarás en los dominios de la muerte. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Pero hay otro pasaje en Isaías 53:10. Este también es muy conocido. Isaías 53:10. 10 y 11. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Esto es lo que pasó, ¿no? Dios Padre es lo que hizo con el Hijo. Hizo justicia en Él. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. El 11. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Jesús es la palabra definitiva del Padre, haciendo innecesario cualquier intento de nueva revelación. Lo que Dios quiso decir y mostrar entonces en el pasado lo dijo a través de los profetas, como lo vimos, a través de visiones o sueños. Pero lo que Dios hoy ha querido decirlo, lo ha hecho a través del Hijo. Vamos a la siguiente imagen, creo que es la última, para ir cerrando. Que Cristo sea la revelación final significa que todo Dios, toda su gloria y fiel representación están en el Hijo. Entonces no se trata simplemente de que Dios a nosotros nos haya dado una revelación mayor que la del Antiguo Testamento, sino que nos ha dado una revelación final. Final. Se terminó. Todo en Cristo. Entonces todo lo que necesitaste ya lo recibiste. Hay un pasaje que está en 2 de Pedro 1:3 para cerrar. 2 de Pedro 1:3. Si lo podés buscar en la telea. Si está en la telea, buenísimo. Si no está, no estaría buenísimo. Vivir como Dios quiere, ¿no? Dice así: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Dice, ¿para darnos qué? ¿Eso qué significa? ¿Que hay algo más que necesitamos? No. Pero ¿para qué nos dio todo lo que necesitamos? Para que vivamos como Él quiere. Podríamos cerrar aquí, ¿no? Y esto repetirnos una y otra vez. ¿Por qué cantás que si lo tenés a Cristo lo tenés todo? ¿Por una sensación? ¿Por un momento? Si entendés esta verdad, comprendés que es para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. ¿Quién conoce a Jesucristo aquí? Y por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Está claro entonces que la vida cristiana no comienza con ninguna nueva revelación, con ningún mérito personal, ninguna fuerza de voluntad personal, sino con una noticia: Cristo es la verdad final. Cerra tus ojos.
Señor, necesitamos vivir desde esta verdad para poder enfrentar cada situación que nos acontece. Señor, no podemos orar más, que hay algo que nos falta, cuando tú claramente nos has dicho que en Cristo nos diste absolutamente todo. Entonces entendemos que no es un problema de provisión, sino es un problema nuestro para que nosotros podamos asimilar esta verdad, vivir desde esta nueva concepción ahora en Cristo. Nosotros no salimos cada día a ver si vamos a conseguir la victoria. La victoria ya fue conseguida. No salimos cada día a ver si obtendremos salvación. La salvación nos fue dada de manera definitiva. No salimos tampoco a ver si podremos obtener lo necesario para vivir cada día. Todo nos ha sido dado en Cristo. Necesitamos perseverar y amar a Cristo por sobre todas las cosas. Entonces no se trata de nuevas revelaciones, sino de poder vivir en la verdad que ya fue decretada antes de la fundación del mundo. Si podés orar allí y decir: gracias Dios porque en Cristo no me falta nada. Podés tener una oración allí, en tu lugar, ahí donde estás. No hay queja ni escasez para el Hijo de Dios. Para el Hijo de Dios hay plenitud. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por ser el edificador de la iglesia. Gracias, Señor, porque no hay nadie más importante que vos. Nadie se puede comparar a ti. Señor, y si hay algo que te podemos pedir es que nos enseñes a vivir, a crecer, a madurar en todo lo que ya nos has dado por tu gracia. Damos gracias al Padre por la vida del Hijo en nosotros. Damos gracias a Dios porque todo nos ha sido revelado en el Hijo. Gracias porque en Él todo Dios se ve reflejado. Toda su gloria es fielmente representada por Cristo en nosotros. Señor, y estamos aquí con el único objetivo de poder vivir para ti. Con el único objetivo de poder vivir para ti. Con el único objetivo de que nuestra vida sea para tu gloria. Con el único propósito de que tú sigas transformándonos cada día de manera progresiva. Con el único propósito de que realmente podamos ser ese reflejo de tu gloria en nuestros hogares, en nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, como padres, como esposos, podamos realmente cumplir este propósito. Que tú seas visto, que tú seas admirado, que tú seas conocido y que muchos quieran acercarse a ti.
te damos gracias por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.